Hola, mi nombre es Laura Cardona Arenas y hoy voy a darle solución al ejercicio 403 sobre el equilibrio en cuerpo rígido. El enunciado del ejercicio dice: la placa cuadrada de 24 libras que se muestra en la figura se sostiene mediante 3 alambres verticales. Determinar la tensión en cada alambre cuando A es igual a 10 pulgadas y el valor de A para el cual la tensión en los alambres es de 8 libras. Lo primero que debemos hacer es graficar la información con el fin de realizar un diagrama de cuerpo libre correcto. En este caso, el sistema tiene 4 fuerzas: la tensión A, que se encuentra en el origen; la tensión B, que está en las coordenadas 10,0,30; la tensión C, que se ubica en las coordenadas 30,0,10; y el peso, que está en la mitad de la placa y tiene una magnitud de 24 libras. Una vez tenemos el diagrama de cuerpo libre, procedemos a resolver el numeral A, que es determinar la tensión de los alambres cuando la distancia en A es de 10 pulgadas. Para encontrar estos valores se debe plantear el equilibrio estático del cuerpo rígido, que implica que la sumatoria de los momentos y de las fuerzas debe ser igual a cero. Es por esto que comenzamos hallando la suma de momentos alrededor del punto A. En este caso, la tensión en A no genera momento, pues se encuentra en la misma línea de acción del eje, pero las fuerzas B, C y el peso sí generan momento sobre este punto. Bueno, se sabe que el momento es el producto cruz entre los vectores de radio y fuerza. Es por esto que descomponemos estos factores para cada una de las fuerzas. En el caso del peso y el punto A hay un radio de 15 pulgadas en X, 15 pulgadas en Z y una fuerza de 24 libras en la zona negativa del eje Y, por lo que obtenemos el primer producto cruz. Asimismo, la tensión en B cuenta con una componente radial de 10 pulgadas en el eje X y 30 pulgadas en el eje Z, además de una fuerza TB desconocida en el eje Y positivo. Finalmente, el radio entre el punto y la tensión C es de 30 pulgadas en X y de 10 pulgadas en Z, y la fuerza se aplica en el eje Y positivo con magnitud TC, por lo que obtenemos estos productos cruces. Estos productos se realizan hallando el determinante de las matrices que se organizan de este modo, donde la primera fila corresponde a los ejes, la segunda a las componentes radiales y la última a las fuerzas que se aplican en el punto. A partir de esto obtenemos que el momento realizado por el peso es de 360 en I más 360 en K. Además que la tensión en B genera un momento de menos 30 por la tensión en B para I y más 10 por la tensión en B para K. Finalmente, también obtenemos que la tensión en C genera un momento de menos 10 por la tensión en C para I y más 30 por la tensión en C para K. Una vez tenemos los momentos individuales, podemos igualar la sumatoria de los momentos a cero para asegurar el equilibrio estático. Sin embargo, como tenemos valores en diferentes componentes, se hace necesario realizar la sumatoria de momentos en cada eje, por lo que obtenemos 3 ecuaciones de momento. La primera sería la sumatoria de momentos en X, que equivale a 360 menos 30 por la tensión en B, menos 10 por la tensión en C y todo esto igualado a cero. La segunda sería la sumatoria de los momentos en Y, donde todas las componentes son cero, entonces todo este sistema se iguala a cero. Y para la sumatoria de momentos en Z tenemos menos 360 más 10 por la tensión en B, más 30 por la tensión en C igual a cero. Teniendo estas ecuaciones, podemos despejar las variables y encontrar la solución al ejercicio. Podemos comenzar despejando la variable TC de la sumatoria de momentos en X, obteniendo que la tensión en C es igual a 36 menos 3 veces la tensión de B. Luego podemos reemplazar este valor en la sumatoria de momentos del eje Z, y al despejar obtenemos que la tensión en B es de 9 libras. Ya con el valor de la tensión de B podemos encontrar la tensión de C reemplazando este valor en la ecuación y obtenemos que la tensión de C también tiene una fuerza de 9 libras. Finalmente solo nos queda encontrar la tensión en A. Para esto se plantea el equilibrio de fuerzas en el eje Y, que corresponde a
tensión de A más tensión de B más tensión de C menos peso igual a 0. Al despejar esta ecuación tenemos que la tensión en A debe ser de 6 libras, por lo que la solución al numeral A sería que la tensión en cada alambre debe ser de 9 libras para los alambres B y C y de 6 libras para el alambre A. Para el numeral B nos piden hallar la distancia A para la cual el sistema está en equilibrio con tensiones de 8 libras en cada alambre. Al igual que en el caso anterior, se debe plantear la sumatoria de momentos e igualar a 0, por lo que obtenemos nuevamente este sistema de producto punto entre las tensiones B, C y el peso, que al resolverlo resultan las componentes que se ven en pantalla. En este caso solo tenemos una incógnita, por lo que no es necesario plantear la sumatoria en cada uno de los componentes, y es por esto que solo se realiza la suma del componente x y se obtiene esta ecuación, que al despejarla nos dice que la distancia en A debe ser igual a 15 pulgadas. Esto indica que para que se cumpla el equilibrio cuando los alambres están tensionados por fuerzas de 8 libras, la distancia en A debe ser de 15 pulgadas. Bueno, esta fue la forma tradicional de solucionar el ejercicio. Sin embargo, también se puede realizar por medio de programas digitales como Excel, así como se ve en la imagen. En este caso, se ubicaron los datos entregados por el enunciado para posteriormente hallar los vectores directores y poder plantear el producto punto de cada fuerza. Luego se usan estas componentes para establecer la sumatoria del momento en el punto A, así como la sumatoria de fuerzas en Y para obtener un sistema de ecuaciones 3×3 y poder encontrar las soluciones que fueron mencionadas anteriormente. Finalmente, para el numeral B se utilizan los datos entregados por el enunciado para plantear la sumatoria de momentos en el punto A y así obtener la distancia en A al despejar la ecuación que corresponde a la componente X de la sumatoria de momentos. De este ejercicio podemos concluir que como se habla de cables, las fuerzas de la tensión A, la tensión B y la tensión C del sistema actúan por extensión, ya que los cables no soportan la compresión. Y podemos concluir además que el peso es el encargado de establecer el equilibrio en el eje Y. Esto fundamentado en que las demás componentes, o sea las fuerzas A, B y C, están en el eje Y, pero todas son positivas.